Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy inmensamente agradecido de tenerlos una vez más aquí. Espero que estén preparados porque hoy vamos a profundizar en un tema que, como ya saben, es simultáneamente fascinante y profundamente preocupante: las bodas forzadas en comunidades turcas, desentrañando aún más secretos impactantes que permanecen lamentablemente ocultos a la vista pública. Prepárense porque hoy vamos a exponer realidades que quizás, y lo más probable, no les han revelado antes. Antes de sumergirnos de lleno, como es costumbre, si eres nuevo por aquí, te extiendo una cordial invitación a que te suscribas a mi canal. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Constantemente estoy subiendo contenido diseñado para informarte, entretenerte, y sobre todo, para hacerte reflexionar. Y si ya eres suscriptor, 1.000.000 de gracias por tu apoyo constante. Significa un mundo para mí, de verdad. Las bodas forzadas son una violación directa y flagrante de los derechos humanos fundamentales. A menudo tendemos a pensar en ellas como algo relegado a lugares remotos o confinado al pasado, un recuerdo lejano, pero la cruda realidad es que persisten como una preocupación alarmante en diversas comunidades alrededor del mundo, incluyendo, tristemente, algunas dentro de la diáspora turca. Y cuando hablo de bodas forzadas, quiero ser absolutamente claro, me refiero a matrimonios en los que una o ambas partes no dan su consentimiento libre y pleno, sin coerción alguna. No se trata de un simple matrimonio arreglado, donde existe un proceso de negociación y un acuerdo mutuo, sino de una imposición brutal donde se niega la autonomía y la libertad de elección más básicas. Ahora bien, existe una línea muy delgada, casi imperceptible a veces, entre los matrimonios arreglados y las bodas forzadas, y es absolutamente crucial saber distinguirlas. En un matrimonio arreglado, las familias juegan un papel significativo en la búsqueda de un cónyuge que se considere adecuado, basándose en diversos factores. Sin embargo, la persona en cuestión, el individuo, conserva el derecho inalienable de aceptar o rechazar la propuesta. En cambio, en una boda forzada, la persona es coaccionada, ya sea a través de una presión familiar insoportable, amenazas directas, manipulación emocional, o incluso, en los casos más atroces, mediante la violencia física, para casarse contra su voluntad. Esto es fundamental. En algunas culturas turcas, el concepto de honor familiar juega un papel preponderante, casi sagrado. Y lamentablemente en ocasiones este mismo concepto de honor se pervierte y se utiliza para justificar las bodas forzadas. Se cree erróneamente y de manera dañina, que casar a una hija o hijo con alguien específico, ya sea por razones económicas, para ascender socialmente, para saldar deudas o para evitar lo que se considera una deshonra para la familia, puede restaurar o mantener el prestigio familiar. Esto puede generar una presión inmensa y aplastante sobre los jóvenes, especialmente las mujeres, quienes a menudo son vistas como las principales, si no las únicas, portadoras del honor familiar. Se les impone una carga desproporcionada y se las priva de su propia identidad. Uno de los secretos más impactantes y perturbadores que rodean a las bodas forzadas es el manto de silencio que las envuelve. Las víctimas comprensiblemente temen las represalias, el ser repudiadas por sus familias, el convertirse en parias dentro de su comunidad, el ser estigmatizadas y juzgadas implacablemente. Por temor a todo esto, rara vez denuncian su situación. Esto, a su vez, hace que sea extremadamente difícil obtener cifras precisas sobre la prevalencia real de este problema. La falta de datos precisos dificulta la implementación de medidas efectivas para combatirlo y proteger a las víctimas. Imaginen por un momento el miedo paralizante, la soledad abrumadora y la desesperación profunda que deben sentir estas personas. Es una carga inimaginable. Otro aspecto preocupante y que contribuye a la perpetuación de esta práctica, es la falta de conocimiento y comprensión sobre este tema dentro de las propias comunidades. Muchas personas, incluso aquellas que no están directamente involucradas en la organización o ejecución de bodas forzadas, pueden no ser conscientes de la gravedad del problema o de los derechos humanos fundamentales que están siendo violados. Esta ignorancia, ya sea deliberada o no, perpetúa un ciclo de silencio y complicidad que permite que esta práctica continúe sin control. La normalización de esta práctica a través del silencio y la inacción, es una forma de violencia en sí misma. Además, la legislación existente y la aplicación de la ley a menudo no son suficientes para proteger eficazmente a las víctimas de bodas forzadas. En algunos países, las leyes pueden ser ambiguas, poco claras o simplemente no abordar específicamente el problema de las bodas forzadas.
Incluso cuando existen leyes claras y contundentes, la falta de recursos adecuados, la corrupción sistémica o la influencia de factores culturales pueden impedir que se apliquen de manera efectiva. También existe el desafío de lidiar con las costumbres y tradiciones culturales arraigadas que pueden entrar en conflicto directo con los derechos humanos universales. El choque entre la tradición y los derechos humanos es un campo de batalla constante. Uno de los secretos peor guardados, y quizás uno de los más dolorosos, es la complicidad, ya sea activa o pasiva, de algunos líderes religiosos o comunitarios. Aunque la gran mayoría de los líderes religiosos condenan las bodas forzadas y las consideran una aberración, lamentablemente, en algunos casos aislados, pueden existir líderes que, ya sea por ignorancia, por adherirse a interpretaciones extremistas y tradicionales de la religión, o por motivos más siniestros, toleran, justifican o incluso promueven las bodas forzadas. Esta actitud puede dar a las familias que fuerzan los matrimonios una falsa sensación de legitimidad, reforzando así el silencio y la opresión de las víctimas. La autoridad religiosa mal utilizada puede convertirse en una herramienta de opresión. Pero no todo es oscuridad y desesperanza. Hay organizaciones no gubernamentales y activistas valientes y comprometidos que están trabajando incansablemente para combatir las bodas forzadas y para brindar apoyo a las víctimas. Estas organizaciones ofrecen asesoramiento legal gratuito, refugio seguro para las víctimas que necesitan escapar de situaciones peligrosas, y apoyo emocional y psicológico a las personas que han sido forzadas a casarse o que corren el riesgo inminente de serlo. También trabajan arduamente para concienciar sobre el problema, para educar a las comunidades y para promover cambios legislativos que protejan los derechos de las personas y prevengan futuras bodas forzadas. Su trabajo es fundamental, pero necesitan desesperadamente más apoyo, tanto financiero como moral, y mayores recursos para ampliar su alcance y su impacto. La educación desempeña un papel fundamental y crucial en la prevención de las bodas forzadas. Es imperativo educar a los jóvenes sobre sus derechos humanos básicos, sobre la importancia del consentimiento libre e informado, y sobre las consecuencias devastadoras de las bodas forzadas. También es esencial educar a los padres y a los líderes comunitarios sobre los derechos humanos universales y sobre la necesidad de respetar la autonomía y la libertad de elección de sus hijos. La educación es la llave para romper el ciclo de la opresión. Otro aspecto crucial es el empoderamiento económico de las mujeres. En muchas comunidades, las mujeres dependen económicamente de sus familias o de sus esposos, lo que las hace más vulnerables a la explotación, al abuso y a la coerción. Al brindarles acceso a la educación de calidad, al empleo digno y a los recursos financieros necesarios, se les da la posibilidad de tomar sus propias decisiones sobre sus vidas y de escapar de situaciones de matrimonio forzado. La independencia económica es una herramienta poderosa para la libertad. Es esencial que las personas que sospechan que alguien está siendo forzado a casarse tomen medidas de inmediato. Esto puede incluir hablar con la persona en privado, ofrecerle apoyo y escucharla sin juzgarla, informar a las autoridades competentes o buscar ayuda de una organización que se especialice en este tema. No debemos ser cómplices silenciosos de esta grave violación de los derechos humanos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la lucha contra las bodas forzadas. La inacción es una forma de complicidad. La prevención efectiva de las bodas forzadas requiere un enfoque multifacético e integral que involucre a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, líderes religiosos, comunidades, familias e individuos. Es necesario trabajar juntos para crear un entorno en el que todas las personas, especialmente las mujeres, puedan tomar sus propias decisiones sobre su vida y su futuro, sin temor a la coacción, la violencia o la discriminación. La colaboración y el compromiso son fundamentales para lograr un cambio duradero. Las bodas forzadas no son un problema exclusivo de la cultura turca, pero es importante reconocer que existen dentro de ciertas comunidades y que necesitan ser abordadas de manera abierta, honesta y sin tabúes. Al hablar de este tema, al educar a la gente y al apoyar a las víctimas, podemos ayudar a poner fin a esta práctica cruel e inhumana. Recuerden siempre, el silencio es el peor enemigo de la justicia. En resumen, hoy hemos explorado la triste y compleja realidad de las bodas forzadas en algunas comunidades turcas, destacando los secretos impactantes que a menudo se ocultan tras muros de silencio, tradición mal entendida y miedo. Hemos hablado de la importancia crucial de diferenciar entre matrimonios arreglados y bodas forzadas, del papel perverso del honor familiar mal aplicado, de la complicidad que a veces se encuentra en líderes comunitarios, y de la necesidad urgente de empoderar a las mujeres y educar a las comunidades sobre los derechos humanos.
Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por haber dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo. Espero sinceramente que la información que he compartido haya sido útil y que los haya inspirado a tomar medidas contra esta injusticia. Es crucial que sigamos hablando de este tema, que apoyemos a las organizaciones que trabajan incansablemente para combatir las bodas forzadas y que denunciemos cualquier caso que conozcamos. Ahora, me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Conocían estos secretos impactantes? ¿Qué creen que se puede hacer para prevenir las bodas forzadas en las comunidades turcas y en todo el mundo? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Su participación es fundamental para generar un diálogo significativo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan informarse sobre este tema crucial. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden, su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que informe, entretenga y genere un impacto positivo en el mundo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.